digo, no, iba a decir, estuvo muy bueno, no. Grabando, bien. Bueno, gracias Mariana, estamos con Mariana Chávez, que ya ustedes, los estudiantes de la especialización, ya la conocen. Bueno, Mariana es doctora, es directora de otra especialización que se está desarrollando en la facultad, de especialización en intervención social con niños, adolescentes y jóvenes. Es también directora del Laboratorio de Estudios Culturales y Sociales y es investigadora del CONICET, y para nosotros que somos docentes también es muy importante su rol como secretaria adjunta del sindicato de ADULP. Entonces, estamos con una colega que tiene múltiples trabajos, pero que su expertise, su desarrollo fuerte y siempre es vinculado sobre todo a lo que es niñez y juventudes. Y bueno, nos interesaba mucho para este seminario de cierre, bueno, contar con algunas de sus reflexiones en torno a la niñez, cómo el Estado piensa algunos sistemas de protección, que en estas últimas décadas ha sido un debate fuerte, y también algunas reflexiones sobre lo que estamos atravesando o lo que se trasluce a través de lo que es la situación de la pandemia por el COVID-19. Bueno, Mariana, bienvenida, muchas gracias. Acá me voy a poner la cámara, ahí está. Salgo medio sin toda la barba que tengo, mejor. Bueno, primero, hola. Primero, bueno, preguntarte que nos puedas contar cuál es la situación de la niñez y las juventudes, así en amplio sentido, en la Argentina reciente. ¿Cuáles son los rasgos más constitutivos que podemos para pensar las políticas públicas y los sistemas de protección? Bueno, primero, miren, les voy a presentar a Teresa, que está comiendo ahí atrás. Es parte de los efectos del trabajo en las casas, que Tal cual. aparecen lesotres que viven con nosotros. Así que ahí está Teresa. Bienvenida, Teresa. Bueno, infancias y juventudes, como siempre decimos, lo usamos en plural porque hay mucha heterogeneidad y mucha, no solo diversidad, sino también desigualdad. Entonces, no vamos a tener una sola perspectiva sobre la cuestión o caracterización sobre los grupos, sino que tenemos que ubicarnos en cada región. Podríamos hablar de diferencias regionales por las historias locales, por las matrices culturales. Podemos hablar de las diferencias de género, es muy importante tener en cuenta siempre que son cosas distintas las que les pueden pasar a las pibas, a los pibes, o la autopercepción que tengan, digamos, de su género. El clivaje de género es muy importante para armar las características. Y después otro que yo considero fundamental, podríamos hablar de otras diferencias, ¿no? Pero es la cuestión de la clase. Es decir, de la posición que se tiene en la estructura social en términos de los accesos, los bienes, los recursos disponibles. Entonces, eso nos arma formas distintas. El Estado y las políticas públicas se vinculan diferencialmente con los pibes y las pibas, también según los sectores de clase a los que pertenecen, además del género, digamos. Pero uno podría pensar, bueno, ¿qué políticas públicas, que en general son las que denominamos universales, incluyen o pretenden incluir a todo el sector poblacional que existiera con esas edades, ¿no? Pensando que infancia y juventud para el Estado y para la organización de la población, lo toman por cuántos años tiene la persona, ¿no? Tal cual, y a partir de eso se arma la norma jurídica y se arma la obligación y el derecho. Entonces, bueno, ahí tenemos una forma de relación con el Estado, con todos los pibes y las pibas, o por lo menos con esa pretensión de totalidad, con el sistema educativo, por ejemplo. Claro. ¿Sí?
Entonces las políticas públicas de educación son políticas universales. Ujú. Eso no quiere decir que sean homogéneas, eso no quiere decir que le lleguen a todos, ni que todos sean parte. Pero es la pretensión, ¿sí?, de esa política. Está muy bien. Otra política que también tiene la pretensión universal, que se propone como universal, digamos, más allá después de las dificultades de acceso, es la política de salud. Hay una política de salud. En la política de salud, a diferencia de las políticas educativas, no necesariamente se tiene en claro que está destinada a los pibes. Porque la política educativa, cuando uno dice política pública en educación, enseguida nos aparece la imagen de la escuela, y entonces uno piensa en los pibes. En la política de salud, la imagen que aparece por ahí es la del hospital, o la de la salita, y no necesariamente uno ahí piensa en un pibe. Es más, en general piensa en adultos, o en personas que les pasan cosas, que están medio achacosas, y como la niñez y la adolescencia no son de las principales imágenes de que a uno le pasen enfermedades, para decirlo en esos nombres, no es el sujeto que más representamos. Y no solo no es el que más representamos, sino que, salvo los hospitales pediátricos, ¿sí?, los hospitales de niños, como lo llamamos, en el otro no suele ser un sector con gran cantidad de recursos, con una oficina grande, en el resto de los hospitales. Y si se ocupan de lo que más se ocupan es de niños, y por eso también hay área específica para niños, hay hospitales específicos de niños, el área más disminuida ahí, siempre que es el que más dificultades tiene, es adolescencia. Aunque se han incrementado los servicios de adolescencia, sigue siendo ahí un tema. Bien. Pero después hay otras áreas de la política pública que hay que entrar con más detalle para ver dónde es que están los pibes y las pibas, y para ver también cómo a veces uno no imagina que eso es una política también para ese sector social. Para mí un ejemplo claro de eso siempre ha sido las políticas de seguridad. Tal cual. Y de seguridad me refiero al Ministerio de Seguridad, sí. a las políticas de control de la población por parte de las fuerzas de seguridad, ¿sí? Muy bien. Para hacer un gran paquete uno podría incluir ahí a todas las fuerzas provinciales, también a las Fuerzas Armadas, o una idea también del servicio penitenciario, etc. Esa es una política que toca mucho a los pibes, te diría, si se puede usar esta forma de pensar, directa e indirectamente. Directa porque a quienes atrapa el sistema, por ejemplo, de las comisarías o el sistema penitenciario, ¿no? Ahí hay mucha ejemplificación con adolescentes y jóvenes que uno puede trabajar, y indirectamente con miembros de la familia que son tocados por estas políticas, sobre todo cuando en los sectores populares pensemos en el sistema penitenciario y todo el proceso judicial, etcétera, como el pibe más chiquito, que si tiene un miembro de la familia que es tomado por esa cadena punitiva, evidentemente también sufre las consecuencias, digamos, de esa política pública para ese sector. Tal cual. ¿No? Entonces, hay que acordarse que esa también, que todas las políticas públicas hay que mirar de qué manera tocan, yo suelo usar esa palabra, tocan. A los pibes y a las pibas, sí, de qué manera les llega, digamos, sí, de claramente. qué manera inciden sus vidas, etc. Y después podríamos pensar más específicamente las políticas sociales, como para otro ámbito, de ejemplifique salud, educación, seguridad, podríamos pensar en las políticas sociales, que son muchas de las que más interesan a veces o se ocupa los compañeros que están en la especialización en seguridad social. En ese campo hay algunas que directamente puede aparecer el imaginario que tiene que ver con los pibes, como es la asignación universal por hijo. Es interesante porque aparece la imagen del pibe, pero no la recibe el pibe. Exactamente.
Claro. Los pibes, en general, porque está el orden jurídico de que deben ser, son reconocidos como sujetos de derechos, pero tienen varios de sus derechos posdatados, decimos nosotros, o sea, están a cargo de otro por un tiempo. Ujú. Una de las cosas en las que están a cargo es que les manejan los recursos otras personas. No Exacto. pueden tener cuentas bancarias, los menores, etc. Entonces, reciben el que esté a cargo. Ujú. Sabemos que mayormente son las mamás, ¿sí? Sí, O son mujeres. sí. Después también puede haber otro referente, o los papás, etc. Esa es una de las transferencias de ingreso que ha dado mayor impacto en los sectores populares, Ujú. ¿no? Y acá tendría que volver a conectarme, para no perder el hilo, con lo que decía al principio de la heterogeneidad de las infancias y juventudes. Claro. El Estado abarca en esta idea de universalidad de la política pública como a todos en la población. Ahora, cuando uno empieza a ver en realidad a quienes acceden o quienes participan de esas políticas, empieza a ver que hay varias áreas de la política pública que son solo para los sectores más empobrecidos. Tal cual. Y que los sectores con más poder adquisitivo resuelven esa dimensión de la vida por ámbitos mercantilizados, Ujú. como podría ser el ámbito de la educación para un sector, el ámbito de la salud para un sector más grande aún, y además ahí habría que sumar todo el sistema de salud que tenemos en Argentina por la posición de trabajadores, es decir, las obras Tal cual. sociales, los Tal hospitales cual. sindicales, etc. Entonces eso amplía ahí, y te va quedando un resto de personas, un conjunto de personas que sí van a ir al hospital público, a la escuela pública. Cuando vamos a seguridad, ya di el ejemplo, cae más sobre los sectores populares, y si pensamos en las políticas sociales, eso es directamente así, porque la Exactamente. política social no es una política universal en el No, sentido de que va para hacer un reparto de la riqueza acumulada socialmente en forma igualitaria. No, justamente lo que hace es que, como asume que hay una distribución de la riqueza desigual, va a tomar parte de esa riqueza socialmente acumulada que logra concentrar el Estado y la va a distribuir en los sectores de menos recursos. Entonces, recortando en el sector de menos recursos, es universal la tal asignación cual. universal, Tal cual. pero no es que sea para todo. Sí, El sí. requisito, digamos, más allá de la vacunación o el ir a la escuela, es que tenés que tener muy pocos ingresos. Ujú, ujú. Y por eso el Estado se coloca ahí presente. Eh, bueno, sobre de ese tipo de políticas de transferencia de ingresos, ¿sí? Hay varias, hay distintas, digamos, que tienen que ver con los pibes, otra puede ser el progresar, tienen Tal diferentes cual. requisitos Tal cual. eh, Yo para diferentes. escuchándote me estaba acordando de una política ya de 15 años atrás, ¿no? Cuando fue el proyecto Adolescentes en la provincia de Buenos Aires, en la época de Juan Pablo Cafiero. Eh, Uh-huh. y que bueno, que eran las organizaciones comunitarias que generaban cursos para los jóvenes del barrio, ¿no? Pero generalmente, y a eso iba la pregunta que te quería hacer, es con esto de que en ese momento, bueno, estaba en un barrio y los jóvenes se quejaban porque nunca habían sido consultados de qué cursos hacer, ¿no? Sino que los adultos decían, hay que hacer carpintería, ¿no? Y los chicos no querían. O el Durlock porque se incorpora fácil al mercado de trabajo, bueno. Esa persistencia, o no sé cómo denominarla, de una perspectiva adultocéntrica de las políticas vinculadas a esta heterogeneidad que vos bien marcás de las les niñas y les jóvenes. ¿Por qué esta persistencia tan fuerte? Es muy difícil establecer políticas donde involucrar a los jóvenes. ¿Por qué se cuenta a veces con diagnósticos tan, no sé, no sé si sería errados, pero tan más clásicos, más homogéneos? ¿Por qué las políticas
siguen reproduciendo muchas veces esta lógica. ¿Qué opinás? Estaba anotando algunas cositas para contestar. Me sale decir en primer lugar que la tendencia siempre es a que las relaciones de dominación se reproduzcan. Claro. El adultocentrismo es un tipo de relación de poder que colabora con la dominación de los más grandes sobre los más chicos. Claramente, está bien. Entonces, va a tender a intentar ser eso. Tal cual. Eso es como una idea general, digamos, pero para no ponerse así como todo el sistema nos aplasta, además de eso pasan algunas otras cuestiones. Por un lado, el adultocentrismo en esa forma que tiene, a veces con, digamos, proyectos ideológicos diversos, ¿sí? Progresistas, liberales, el adulto atrapa la certeza de que sabe cómo es la mejor manera de resolver la vida. Tal cual. Quizás tiene razón, digamos, no voy a discutir si eso va a suceder o no, porque en general se basa en las maneras en que cada uno pudo resolverla, entonces se arma y se fortalece esa idea. El punto es que toda persona necesita convencerse de las cosas que quiere hacer o colocar su propio deseo ahí. Es muy difícil que alguien proyecte la vida solo por el deseo del otro. Claro. En este caso sería el deseo del otro. Por ejemplo, yo quiero que vos seas carpintero. Tal cual. Bueno, por ahí quiere ser herrero. Y bueno, entonces ahí hay una cuestión de los diálogos de los deseos de los adultos para trabajar con el deseo del pibe, que tiene que ser negociado. Después hay otro elemento que entra también, es que la manera en que el Estado sigue pensando muchas veces el vínculo, el Estado y las organizaciones, también comunitarias, muchas de ellas, es que hay que hacer algo productivo con el pibe para que después consiga un buen puesto de trabajo. Tal cual. Eso tiene algunas posibilidades de que aumenten las capacidades de los pibes, siempre viene bien, ponele. El tema es que parte de, o está acompañado de una idea de que fuera posible resolver la posición social en forma individual. Y la posición social no es posible de resolver en forma individual porque la sociedad funciona en una estructura de relaciones, etc. Entonces, por más que yo me forme en 28 cursos, tal cual, si no se abre el mercado de trabajo y no abren las pymes y no hay bla, 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 no va a entrar eso. Entonces, se puede trabajar en el incremento de capacidades individuales, en acuerdo con el deseo del otro, esa parte ya la dijimos, pero además, a la par, hay que trabajar en la creación de las condiciones estructurales y de las condiciones de la dimensión también de la interacción, ¿no? De la desigualdad en esos ámbitos. Y después también, otro elemento que pasa, a veces me hiciste acordar del programa Adolescentes, y puede pasar ahora con el Envión o algún tal cual, otro, es que las organizaciones o los colectivos juveniles aprovechan lo que haya. Obvio, obvio. Y entonces, si el programa salió, viene con un enlatado que dice que va a dar plata para Durlock y lamparitas de colores, y yo me anoto en Durlock y lamparita de colores como organización. Después veo qué hago con eso en el barrio. ¿Sí? Pero también ahí hay depende cómo venga diseñada la política, qué margen tiene de flexibilizar lo que está pasando, y si no se acceden como a esos paquetes, que también muchas veces están vinculados esos formatos de la política con los lineamientos internacionales a través de los cuales viene el financiamiento. Tal cual. Entonces, si el BID da préstamos a mí me ha pasado de participar en reelaboraciones de políticas con dineros de afuera, que vos tenías que buscarle la vuelta, el BID decía, bueno, esto es para capacitar, porque estaban todas en esa línea, ¿no? De que si uno incrementaba la capacitación de un individuo, el individuo salía de esa posición de pobre. Se sabe que eso no funciona de esa manera. Entonces,
como que le dabas vueltas. Ujú. Me parece que el adultocentrismo se cuela por todos esos lugares. Está muy bien. Eh, y que es importante trabajar con otra noción. Y además una de las cosas que también hace efecto es que muchas veces muchos pibes tienen posición adultocéntrica. Eso Claro, también, claro. ¿sí? Puede estar jugando. Pero es necesario poder trabajar sobre no solo el deseo de los pibes, sino también el reflexionar críticamente sobre cómo pensamos que se van a solucionar las vidas de las personas. Porque en Exactamente. general la política social, la política pública, cualquiera sea, tiene una definición de qué problema social se está ocupando y cómo lo piensa solucionar. Ujú. Entonces, ahí hay que abrir el juego, eh, porque hay mucha intervención, mucha política que termina cayendo principalmente, o por lo menos tiene un costado importante de responsabilización en el individuo. Ujú, ujú. Es decir, vos terminás siendo el encargado, ¿sí?, de supuestamente mejorar tus condiciones de vida. Que por supuesto siempre algo tiene que hacer la persona, ¿sí? Si Obvio, vos no te levantás a la mañana no vas a llegar a la escuela. tal Pero cual. además tiene que haber una escuela, tiene que Ujú. haber una zapatilla, tiene que haber una comida, tiene que haber alguien que te haya dicho, che, está bueno que vayas, Tal cual, tiene que haber tal alguien que cual, cuando llegás te abrace, bueno, todos esos elementos tal cual. eh, hacen parte. Ujú. Está muy bien. Bueno, ahí ya has planteado varios puntos que son muy interesantes, sobre todo para pensar que, bueno, cómo esta perspectiva adultocéntrica, por así decirlo, la está presente no solo en el Estado, en la política, sino también en los propios actores sociales, colectivos, y también hasta a veces en los propios protagonistas, ¿no? Bueno, ¿qué pone de manifiesto una situación como la que estamos atravesando del coronavirus? Se está haciendo un énfasis, bueno, muy fuerte en una perspectiva sanitarista, del aislamiento, ¿no? Eh, También el tema de la virtualización de la educación, ¿no? Eh, y por ahí lo comunitario en estos últimos tiempos está más vinculado a una asistencia alimentaria necesaria, ¿no? Y con respecto a los niños, a los adolescentes, a las juventudes, ¿qué podemos pensar, digamos? ¿Qué pone visual, no, podemos visualizar más de cuestiones más estructurales, más históricas del tema? Mm. Lo que vengo repitiendo frente a esa pregunta que aparece tanto en el ámbito sindical, digamos, con los laburantes, Sí. como con la organización en el barrio, o cuando uno piensa en otros temas, es que lo que produce este drama social, digamos, esta pandemia, es que quedan más a la luz las desigualdades Claro. preexistentes. Ujú, ujú. Y muchas de ellas se profundizan además. Tal No cual. solo quedan a la luz, por supuesto hay que querer verlas, ¿no? Pero Sí. digamos, quedan más desnudas Ujú. algunas de las desigualdades, porque vos te das cuenta que, claro, vos decís, listo, digo, lávense las manos, ah, sí, pero hay gente que no tiene agua o no tiene Exacto, jabón, entonces, ¿cómo es exacto. que se lava las manos? Ah, entonces necesito además, digamos, redistribuir jabón, redistribuir agua, para que ese otro pueda cumplir esa norma sanitaria, que está buenísima, pero que cae en una estructura desigual. Tal cual. Entonces, como cae en esta estructura desigual, no todos van a tener las condiciones para poder cumplirla. Ujú. Ahí está donde uno puede tomar el camino de entonces mejorar las condiciones de cada uno o culpabilizar. Tal cual. Decir, no te lavaste las manos, no se lavan las manos, están todos ahí juntos. Bueno, ¿cómo hago? Tal cual. ¿Sí? Tal cual. Ese es un punto. Para el caso de los pibes y las pibas de sectores populares, que es lo que yo más observo, Sí. digamos, con más criterio, eh, después puedo observar por mi entorno familiar los sectores de clase media, eh, las cuestiones que se incrementa la desigualdad de manera muy fuerte
tuvo que ver al inicio, ahora está un poquito mejor, te diría, yo vengo como siguiendo semana a semana, es la cuestión alimentaria, porque una cosa que pasó con la pandemia es que cuando nos mandan a todos a las casas, y por supuesto los que somos asalariados vamos a seguir recibiendo ingreso, el que Tal cual. labura de changa, que se resuelve en la circulación por la ciudad, eso se corta, pero además las primeras semanas también se cortaron todos los otros ingresos de Exacto. alimentación que tenía la familia, porque la iglesia paró el comedor, la organización paró el comedor y la escuela paró el comedor. Tal cual, tal cual. Entonces hubo varias semanas que no había posibilidad de respuesta comunitaria hasta que cada una de esas organizaciones, estatales o no estatales, fueron encontrándole la vuelta a cómo volver a dar ese ingreso, digamos, a hacer ese aporte de comida en las familias, ya sea por el SAE en las escuelas, pero tardó como un mes, Tal en el cual. caso de La Plata, en organizarse decentemente. Y muchas organizaciones e iglesias sí salieron antes, con la vianda o también con bolsones, bueno, y se va como articulando esa red. La que sigue con grandes dificultades, veo yo, es la educativa. Claro. Porque ahí también se generó una imagen homogénea de virtualizar. Bueno, ponele. Ajá, y entonces, ¿qué computadora, qué micrófono, qué cámara, qué datos, qué internet, qué nada había de todo eso? En montones de familias, y ahí ya lo podemos ver hasta en los sectores medios. ¿Sí? Sí. Por ahí había una compu, pero una cosa es una compu para lo que se usaba antes, y ahora es una compu que tiene que tener un uso intensivo para los 2 trabajos, papá, mamá, más las 3 escuelas de los nenes, bueno. Exactamente. Imposible. Una conectividad que no resiste, todo eso. En los sectores más pobres, que no había ni siquiera ese equipamiento, hay mucha dificultad. Hay mucha dificultad, hay mucha voluntad de los trabajadores docentes y de muchas familias y de muchos pibes, pero es un esquema que no responde a ese contexto. Hay que generar otros mecanismos para la educación a distancia para esos sectores. Salieron, viste, también en apoyo, que está muy buena, los programas de tele y la radio. Sí. Pero no los ven los pibes. No, es el tema, claro. No los están usando, esos formatos mayormente. Así que está el celu con mucha dificultad. Y eso hace que este periodo en el que todos van a recibir menores aprendizajes, pero eso no pasaría nada, digamos, porque bueno, pasó esto, que va a ser, el mundo cambió. El tema es que algunos sí están recibiendo, y están pudiendo hacer cosas, y otros no están pudiendo hacer nada en algunos casos, o haciendo muy poquito. Claro. Entonces ahí el tema de los cuadernillos impresos, hay que trabajar con esa idea, y con que las organizaciones comunitarias, también habría que pensar en las escuelas, puedan ser parte de la red, así como lo son para la alimentación, de la red de apoyo educativo escolar. Que se dificulta porque al no tener medios de conexión, vos no es como el bolsón o la vianda que la persona viene y lo busca. Hay que imaginar cómo sería una manera para que la organización o la escuela abran en algún sistema que permita el apoyo escolar o de apoyo a la continuidad educativa. Claramente. Con ese está muy bravo. Creo que es la punta más difícil, que va a profundizar mucho. Porque después la sociabilidad en el barrio, como las casas en los sectores más pobres son muy chiquitas, los terrenos no es que tienen medianera de 2 metros, sino que tienen el alambrado, nada, hay un encuentro con otros, está la juntada en la esquina, la gente se cuida mucho más, están con dispositivos, pero se sigue usando ese espacio de juego un poco. Tal cual. Digamos. Pero lo educativo vos ahí marcás muy bien, bueno, y la desigualdad, y claro, la desigualdad en la educación es muy, muy fuerte, ¿no? Sí, y por ejemplo,
Otra situación que permite también dar un ejemplo claro de cómo uno toma una medida interesante para la redistribución y el apoyo de los sectores más pobres, pero cae sobre esas dificultades de acceso, fue la implementación de la IFE. Ujú. Claro, claro. El ingreso familiar, interesantísima la propuesta, además permitió que el Estado visualizara a millones de personas que no tenía Sí, sí. necesariamente registrado, de que iban a ir a pedir una partecita, digamos, y ahí sí hubo, por suerte, una inmediata acción de las organizaciones sociales y sectores solidarios, etcétera, que nos pusimos todos desde nuestras casas a hacer la inscripción Claro, de todas las personas, porque no había cosas que estén basadas en inscripción por computadora y por no, tal cual, conexión, tal cual. es algo muy difícil. Es muy difícil. Pero yo creo que, imagínate, así todo, ahí se activaron todas las personas mismas muy movilizadas para eso, buscándole la vuelta, prestándose los aparatitos, la gente haciendo aplicaciones, hubo importante. Ujú. Pero toda la solución que se piensa como digitalización o trámite virtual, lo mismo con el ANSES, con un montón de cosas, para los sectores populares o más pobres, hay que acordarse que no necesariamente eso va a querer decir que lo van a poder hacer. Tal cual, y bueno, con las restricciones o los problemas más estructurales que también tiene ANSES desde hace tiempo, por poder dar cuenta de muchísimos grupos poblacionales con dificultades muy concretas de documentación y demás, que siempre, Mm. siempre Sí, sí, que hacen cadenas de acumulación de desventajas, ¿no? Como uno tal dice, bueno, no cual, tenés tal cual, bien. el, Y en, eh, el, y en momentos de estas emergencias, bueno, yo me acordaba cuando fue también que la sufrimos los dos, Mariana, la inundación en La Plata. ¿Te acordás que también hubo problemas en ese momento con algunas ayudas que también ANSES generó? Y bueno, todo el tema de la accesibilidad fue también todo un tema, y bueno, como son sí. cuestiones estructurales que también ANSES debe empezar a reconocer y resolver, porque me parece que, Sí, bueno, que tuvo una época más territorializada. tal cual, tal cual. Yo ahora tengo buenas expectativas con el enfoque que le pueda dar Sí, Fernanda sí, Raberta, sí. que viene de una tradición comunitaria, Tal cual, sí, eh, sí, sí. Sí, sí, por, bueno, porque eso es necesario que esté en los lugares donde están los sectores que más van a hacer uso. tal cual. Y sí, sí, Eh, porque vos decís la virtualización y también estaba la idea de la bancarización, y bueno, todo esto también demostró, ¿no? Modos de consumo, de usos del dinero, de muchísimas cuestiones que, bueno, son, que marcaron, digamos, problemas, bueno, que ya venían arrastrando situaciones, no sé si problemas bueno, de heterogeneidades, ¿no? Y muchas veces este tipo de políticas, a veces, como bien decías, tienden a homogeneizar ciertas cuestiones que bueno, que luego sí, no. ahí hay dos cosas que son también interesantes para pensar, que vienen sucediendo. Una, vinculado esto con el dinero que se transfiere a los sectores populares, una vinculada a dónde se consume, y Claro, otra a las cuestiones de los créditos y los préstamos. claro. Una del consumo es que la intención sería, ¿no?, en un proyecto progresista, que ese gasto se haga un círculo virtuoso con los sectores de la economía popular. Sí, sí. Es decir, que el gasto se haga en pequeños emprendimientos, en las empresas más cercanas, en las cooperativas, en la economía popular, etc. Eso a veces logra suceder y muchas otras no, porque la bancarización o ahora hay dinero, pero en otras épocas era que te cargaban la tarjeta solo se utilizaba en los lugares que había Sí, POSNE, en los sí, lugares que sí. había POSNE es el principal supermercado del barrio. Exactamente. Entonces, ahí hay cosas que ahí siempre los compañeros de las organizaciones de la economía popular vienen remarcando hace rato, ahí hay que darle vuelta de tuerca para ver cómo ese sector
reactiva, digamos, es un eslabón más de la reactivación a su vez productiva del propio sector. Exactamente, sí, sí. Eso por un lado. Y después, por otro lado, se ha generado todo un circuito de financiarización en relación a los préstamos del ANSES, a los préstamos que puede acceder este sector, que a veces cuando se va del circuito del ANSES tiene, por supuesto, intereses usureros. Exactamente. En el propio ANSES no tiene intereses usureros, pero generan una serie de circuitos de deuda que hay que estudiar y saber más qué está pasando con eso, para ver cuál sería la manera en que le sea más efectivo ese ingreso, digamos, Sí, tal a cual. ese grupo familiar. Tal cual, tal cual. Bueno, estamos a escasos minutos de que Zoom diga hasta acá, sin licencia, hasta acá llegamos. Así que, bueno, Mariana, agradecerte porque nos dejaste muchas cuestiones para debatir y para intercambiar con los estudiantes. Bueno, recomendar a todos aquellos interesados que te sigan en las redes y en tu producción más que intensiva de la temática. Y bueno, saludarte y agradecerte por este espacio virtual en este momento de pandemia. Bueno, un saludo a todas y a todos, que estaba pensando en el momento que dictamos la materia de infancias y juventudes con Celeste, no se pensaba en clases sincrónicas o en grabar videos Tal cual. nosotros mismos. Sí, sí. Era una manera más elemental en la que pensamos en aquel momento esa materia en formato virtual. Tal Así que la cual. próxima vez que la demos, por ahí se llena más así de cuerpos, de imágenes, Sí, que sí. Ahora está bueno. estamos aprendiendo todo el tiempo. Ujú. Así que Así bueno. que saludo a todas las y los estudiantes. Bueno, muchas gracias, Mariana. Bueno, a vos. Adiós. Chau, chau.